En este vídeo repasaremos los conceptos básicos que debemos de saber acerca de los triángulos. En primer lugar, vamos a aprender cuál es la definición de triángulo. Básicamente, un triángulo es una porción de plano que está definida por 3 puntos o por 3 segmentos, los cuales se cortan 2 a 2, es decir, el segmento BA se corta en el punto A con el segmento CA y lo mismo ocurre con el segmento BC. Además, también debemos de recordar que la suma de los 3 ángulos de un triángulo, es decir, la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, debe ser igual a 180 grados. A partir de ahora, nombraremos los vértices de nuestro triángulo con letras mayúsculas y el lado opuesto a cada uno de esos vértices con la misma letra en minúscula, es decir, si aquí tenemos el vértice A, este es el lado opuesto y tendrá el nombre de lado A. También debemos de recordar los diferentes tipos de triángulos. Tenemos dos clasificaciones, una según sus lados y otra según sus ángulos. Según sus lados puede haber triángulos equiláteros, en los cuales todos sus lados son iguales. ¿Eso qué significa? Que también todos sus ángulos serán iguales y todos los ángulos de un triángulo equilátero medirán 60 grados, ya que estamos dividiendo 180 entre 3. El segundo tipo de triángulo según sus lados es el triángulo isósceles. El triángulo isósceles se trata de un triángulo en el cual tenemos dos lados iguales y un lado diferente. ¿Esto qué implica? Pues que también vamos a tener dos ángulos iguales y un ángulo diferente, es decir, se trata de un triángulo simétrico. Este eje que estoy dibujando imaginario aquí sería su eje de simetría. Y por último tenemos el triángulo escaleno, en el cual pues cada lado es diferente. En segundo lugar tenemos los tipos de triángulos según sus ángulos. Primero nos encontraremos con el triángulo acutángulo, en el cual todos sus ángulos son agudos. También conocemos el triángulo rectángulo, como por ejemplo la escuadra o el cartabón, en el cual uno de sus ángulos mide 90 grados. Y además tenemos el triángulo obtusángulo, en el cual uno de sus ángulos mide más de 90 grados. Por último, debemos de recordar cuáles son las rectas notables de un triángulo. En total tenemos 4, las cuales nos darán más información más adelante. En primer lugar tenemos la mediatriz. La mediatriz es la recta que pasa por el punto medio de uno de los lados del triángulo y además es perpendicular a este lado. También tenemos la bisectriz, que es la recta que divide cada uno de los ángulos de nuestro triángulo en dos partes iguales. Además, encontramos la mediana. La mediana es una recta que pasa por el punto medio de un lado y por el vértice opuesto. No debemos de confundirla con la bisectriz, con la mediatriz. Y por último tenemos la altura. La altura es una recta perpendicular a uno de los lados y que pasa por el vértice opuesto. Estas rectas notables nos permiten hallar los diferentes centros de nuestro triángulo. En primer lugar, tenemos el ortocentro. El ortocentro es uno de los centros de nuestro triángulo que está definido por las alturas. Entonces, para hallarlo, lo que haremos será dibujar cada una de las alturas de los lados de nuestro triángulo. Aquí tenemos la primera altura, la segunda y la tercera. Estas tres alturas se cortarán en un punto que llamaremos ortocentro y lo representaremos con la letra O mayúscula. El baricentro
es el centro de nuestro triángulo que está definido por las medianas. Y además de ello, se trata del centro de gravedad de nuestro triángulo. Es decir, si nosotros colgásemos nuestro triángulo con un hilito desde ese centro, se mantendría en equilibrio en el aire, ya que sería su centro de gravedad. Entonces, para hallar las medianas, lo primero que haremos será hallar el punto medio de cada uno de los lados. A continuación, lo que haremos será unir cada uno de estos puntos con el vértice opuesto. Como podemos observar, las tres medianas se cortan en un punto, que nombraremos con la letra G. Además, este punto tiene una característica y es que si nuestra mediana estuviese dividida en tres partes, esta porción de aquí sería 1/3 y ahí tendríamos 2/3. El incentro de un triángulo está definido por la intersección de todas las bisectrices de los tres ángulos de un triángulo, es decir, se encuentra en el lugar donde las tres bisectrices se cortan. Para hallarlo es tan sencillo como dibujar las tres bisectrices de los ángulos del triángulo. Aquí tendríamos la primera. El punto donde se cortan las tres bisectrices, como ya he dicho antes, es el incentro y lo nombraremos con la letra I. Además, este punto lo que hace es definir la circunferencia inscrita de nuestro triángulo. Es decir, este punto, si hiciésemos rectas perpendiculares a cada uno de los lados, está a la misma distancia del lado A, como del lado B, como del lado C. Entonces, pinchando en I con radio IC, trazaremos la circunferencia inscrita, que como veis toca únicamente en un punto a los otros dos lados. Por último, hallaremos el circuncentro de nuestro triángulo. El circuncentro está definida por las tres mediatrices de cada uno de los lados del triángulo y además este circuncentro, que ahora lo veremos, está a la misma distancia de los tres vértices de nuestro triángulo. Aquí tenemos la primera bisectriz, segunda, y tercera. Las tres se cortan en el circuncentro, que nombraremos con una C. Y además este circuncentro es el punto que equidista, es decir, que está a la misma distancia de los tres vértices, definiendo de esta forma la circunferencia circunscrita, cuyo radio será la distancia de este punto C a cualquiera de los vértices del triángulo, por ejemplo, al vértice A. Si pinchamos en C y abrimos hasta A,
podemos dibujar nuestra circunferencia circunscrita. A la hora de resolver problemas de triángulos, siempre nos tienen que dar al menos 3 datos sobre este triángulo. No siempre serán tan explícitos, puede que en algún momento nos digan que construyamos un triángulo dada la altura, siendo este triángulo equilátero, ya que estamos teniendo los 3 datos. Tenemos la altura, sabemos que todos sus lados son iguales y sabemos que todos sus ángulos son iguales. Vamos a empezar con algo fácil. En primer lugar, vamos a construir un triángulo conocido en los 3 lados. Normalmente, estos 3 lados estarán nombrados como veis aquí y nos dará una serie de pistas. En primer lugar, lo que vamos a hacer para empezar es copiar uno de los 3 lados, normalmente suele ser el más largo para que sea más fácil, en el espacio de trabajo. Dibujamos una recta cualquiera y con el compás nos llevamos la distancia del segmento A. Pinchando en este extremo, ya tenemos los vértices C y B. Ahora si nos fijamos, el segmento AC nos dice que tiene un vértice en A y otro vértice en C. Aquí tenemos ya el vértice C. Pues simplemente vamos a coger el segmento AC y pinchando en C, porque ya hemos visto que es uno de los vértices de este segmento, trazaremos un arco. A continuación haremos lo mismo con el segmento AB. Como podemos observar, este segmento tiene un vértice en B. También tenemos B aquí, pues simplemente pinchamos en B, trazamos un arco y en el punto donde se cortan ambos arcos tenemos por último el vértice que nos queda, que es el A. Ahora es todo tan sencillo como simplemente unir los 3 vértices. Y ya hemos obtenido nuestro triángulo dados 3 lados. Para construir un triángulo cualquiera dados 2 lados y un ángulo, el procedimiento será parecido al ejercicio anterior. En primer lugar, lo primero que vamos a hacer será copiar nuestro segmento, nuestro lado A, en el espacio de trabajo. Ya tenemos aquí el vértice C y el vértice B. A continuación, si nos fijamos, el ángulo que nos dan nos dice que coincide con el vértice C. En este caso lo que haremos será copiar este ángulo sobre este vértice. Pinchamos en C y trazamos un arco y hacemos lo mismo aquí. Ahora hemos cortado nuestro ángulo en 2 puntos, copiamos esta distancia y pinchando aquí nos las llevamos. Ya hemos copiado el ángulo y tenemos un lado y un ángulo de nuestro triángulo. Ahora además también nos dan el lado B, es decir, el lado AC. Como podemos observar, este lado tiene uno de sus vértices en C, que C también está aquí, pues simplemente cogemos esta distancia y pinchando en C cortamos. En este lugar donde hemos cortado tenemos el vértice A. Al haber hallado ya los 3 vértices de nuestro triángulo, podemos completar nuestro triángulo dados 2 lados y un ángulo. También puede ocurrir que los 3 datos que nos den sean uno de los lados y 2 ángulos adyacentes al lado que nos dan. En ese caso haremos lo mismo que los pasos anteriores en primer lugar, que será
copiar el lado dado al espacio de trabajo. A continuación, como uno de los ángulos coincide con el vértice C, lo copiaremos sobre ese vértice. Y uniremos el vértice C con el punto que hemos obtenido. Por último, lo que nos queda es copiar este ángulo B sobre el vértice B. Puede resultar un poco confuso, ya que en realidad este ángulo iría al revés, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Pinchamos en B y trazamos el arco. Ahora, en este caso, lo que haremos será dibujar este mismo arco, pero hacia el otro lado. El arco ha cortado a los lados del ángulo en 2 puntos. Copiamos esa distancia y nos la llevamos sobre este punto hasta el arco. Por último, dibujamos el lado del ángulo que nos falta y el lugar en el que se cortan los dos ángulos es el punto A, el vértice A de nuestro triángulo. Y ya hemos terminado. En este caso, únicamente nos están dando el lado A, pero nos dicen que se trata de un triángulo equilátero. Como es un triángulo equilátero, todos sus lados son iguales. Entonces, realmente lo que nos están diciendo es que tenemos un lado A, otro lado A y otro lado A. Pues vamos a seguir el mismo procedimiento que hemos llevado en el ejercicio en el cual nos pedían que dibujásemos un triángulo dado 3 lados. En primer lugar, sobre una recta cualquiera, copiaremos el lado A. Ahora, pinchando en cada uno de los vértices de este lado, trazaremos un arco y el lugar donde se corten estará el vértice que nos falta, siempre y cuando este arco sea con la distancia de nuestro lado. Aquí tendríamos el vértice A, aquí estaría el vértice B, C, y uniendo obtenemos el triángulo equilátero dado el lado. En este ejercicio puede parecer que la cosa se complica un poco, ya que únicamente nos dan la altura de un triángulo equilátero. Pero si nos paramos a pensar, sabemos construir un triángulo equilátero. Sería tan sencillo como dibujamos un lado cualquiera de un triángulo, un lado A. Como se trata de un triángulo equilátero, sabemos que todos los lados de este triángulo van a ser iguales, pues seguimos el procedimiento del ejercicio anterior. Aquí ya tengo el vértice A. A continuación, lo que vamos a hacer es hallar la altura, una de las alturas, la más cómoda, pues es sobre el lado A de nuestro triángulo equilátero. Y ahora lo que vamos a tener que hacer es, copiando esta altura sobre la del triángulo que hemos dibujado, podremos reducir o ampliar el triángulo hasta conseguir uno como el de la altura dada. Entonces, copiamos la altura que nos dan, pinchamos en el punto donde la altura corta al lado A y aquí tendríamos el nuevo vértice A de nuestro triángulo. Vamos a llamarle, por ejemplo, A'. Ahora, ¿qué es lo único que tenemos que hacer?
Trazaremos paralelas a cada uno de los lados. Y ya he construido mi triángulo equilátero dada su altura h. Por último, aprenderemos a dibujar un triángulo isósceles del cual nos dan la longitud del lado igual y el ángulo desigual. Como sabemos que es isósceles, significa que tiene dos lados que miden igual que el lado B. En este caso, también tenemos ya los tres datos. Entonces, como siempre, lo primero que vamos a hacer va a ser copiar este lado B sobre nuestro espacio de trabajo. A continuación, copiaremos el ángulo A sobre el vértice que le corresponde. Y ahora, si sabemos que este es el ángulo desigual y que tenemos dos ángulos desiguales, para hallar el vértice que nos falta, ¿qué haremos? Pinchando en A con radio AC, cortaremos al ángulo que acabamos de dibujar y en este punto tendremos el vértice B. Al unirlo, obtenemos nuestro triángulo isósceles.